¿Alguno de ustedes puede recordar el momento en que estaba naciendo? Ese momento traumático, ¿cómo no van a recordarlo? Es tan simple. Yo tampoco lo recuerdo. No puedo recordar eso. Me imagino, pero no puedo recordar. Pero después de unos años o de un tiempo, puedo tener ciertos matices, ciertos de recuerdos. Quizás lo primero que puedo recordar en algunos momentos es andando en una bicicleta y recordando a mi hermano enseñándome a andar en esa bicicleta. Pero ¿en qué momento yo tuve conciencia de estar existiendo? Fue después de ese nacimiento. Fue después de ese momento traumático. Y pienso que puede ser cuando uno tiene conciencia de estar interactuando con los demás. Tiene que haber un momento en el que uno se da cuenta que está vivo, que tiene un cuerpo, que está en un mundo desconocido, porque antes estuvo en el mundo del vientre de su madre, pero ahí estaba todo oscuro y ahora está afuera, viviendo. Jesucristo dijo que antes que nada, para entrar al reino de los cielos, debíamos nacer de nuevo. Eso se lo dijo a Nicodemo. Y Nicodemo, por supuesto, no entendió nada y dijo, bueno, ¿cómo vuelvo al vientre de mi madre siendo viejo? No entendía. Pero el nacer de nuevo era nacer en el espíritu. Tener una nueva concepción. Es haber salido del vientre de la vida natural a la vida sobrenatural y espiritual de Dios. Ahora, a mí me ha dado vuelta esto porque he puesto a pensar en qué momento nosotros nacimos de nuevo. ¿Nos acordamos en el momento en que nos convertimos de verdad, en el momento que nacimos de nuevo? ¿Tenemos conciencia de eso? Hay muchas personas que sí dicen tener conciencia del momento. Pero yo creo que hay muchos que no tienen realmente claro el preciso momento en que se convirtieron. Claro, puede decir, fue el momento que yo le entregué a Cristo mi corazón, abrí mi corazón para Él. Creo que yo lo hice una vez y luego a los años después yo tuve conciencia de que en realidad Cristo era mi Señor y mi Salvador. Hay varias posibilidades allí. Pero miren, yo creo que veamos algún texto bíblico acá. Ustedes recuerdan que cuando Saulo de Tarso, que más adelante Jesús mismo le llama Pablo, Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos, ¿cierto? Entonces, en esa vida de Pablo de buscar y de matar, porque él no los mataba a él probablemente, pero él sabía que muchos de los cristianos que iban a caer a las manos de los romanos, a las manos, ¿cierto?, de ese imperio, iban a la muerte. Entonces, cuando en una ocasión iba camino a una ciudad llamada Damasco, con toda la autoridad para prender más cristianos, Jesús se le aparece a través de una luz que dice que lo bota al suelo, lo tira al suelo y queda ciego. Y lo envía luego que él reconoce que está ante el Señor, porque él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice que él está dando coce contra el aguijón y en realidad estaba persiguiendo a su cuerpo, a su iglesia. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué quieres que haga? Dime. Y la primera orden es, ve ahí.
Hay una calle llamada a la derecha, quédate ahí y espera. Entonces Dios habla con un hombre, un varón, dice que de Damasco, un discípulo de Jesús, un seguidor de Cristo, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¡Wow! ¿Ah? ¿Quién dice que Dios no habla? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, no el Iscariote, muchos judíos se llamaban Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Se fijan lo importante que es la oración? Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. A ti te vio. Y ya tiene hasta tu nombre, ¿eh? Porque dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y aquí está lo interesante, dentro de lo que quiero compartir con ustedes. Y el Señor le dijo: ve, miren, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No solamente va a ser escogido para esto. Y fíjense en lo que dice ahora: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, sabemos después que Ananías va a la casa, impone las manos y Saulo recobra la vista porque esas cayeron en aquellas escamas de los ojos y logró ver, y luego se juntó con algunos discípulos y compartió con ellos, discípulos, apóstoles. Ahora, fijémonos en esto. Dios elige a Saulo. No solo lo elige, sino que le da la ruta de su misión. Y le dice que irá a los gentiles, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa es la ruta que debía seguir Saulo de Tarso. Pero miren esto: porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Tenía elección Saulo? Dios lo había escogido. Dios conocía el corazón de Saulo. Dios conocía también su capacidad intelectual, la gran capacidad que tenía de haber retenido las Escrituras, de haber aprendido mucho de las Escrituras del Antiguo Testamento, que era en ese momento la Biblia que tenían ellos. Entonces mi pregunta es: ¿estaba consciente Saulo que él, antes de caer al suelo, en ese momento cuando iba lleno de ira, estaba consciente que sería elegido por Dios para sufrir por causa de su nombre? Hay un texto en Jeremías 1:5 cuando dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto le dice Dios a Jeremías. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. No solo lo eligió en el vientre, lo conocía en el vientre. Y antes que naciese, le había santificado, apartado, y lo había dado por profeta a las naciones. Estaba marcada la ruta. Antes que naciera ya estaba marcada la ruta.
Si nosotros a veces no tenemos ni siquiera la conciencia en qué momento nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús y en qué momento hemos nacido, no podemos, un niño no planifica su nacimiento. Simplemente es concebido. Los padres se unen y nace ese niño, pero es un niño especial que ni siquiera los padres eligen. Ni siquiera los padres pueden decir, así va a ser mi hijo. Y ahí estamos, y ahí estás tú, y ahí estoy yo, y ahí está toda la gente que ha nacido a este mundo. Y hay una hoja de ruta marcada. No quiere decir que seamos autómatas, que no tenemos ninguna responsabilidad, pero estoy compartiendo acá algo que tiene que ver con los hijos de Dios. Un hijo de Dios que no solamente está para recibir bendiciones, sino que como Pablo, en su ruta está también el padecer por causa del nombre de Cristo. Y miren lo que dice Jeremías, ahora habla Jeremías, en el capítulo 20, versículo 17. Aquí Jeremías se queja profundamente. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? El profeta a las naciones estaba gritando, ¿por qué no morí antes? Da que pensar, ¿no es cierto? Ahora, podemos tener seguridad, ¿no es cierto?, que hemos nacido, cuando nacemos en Cristo Jesús, que antes de ser concebidos ya estábamos en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene conocimiento antes, ahora y después, pasado, presente y futuro. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús está viendo, Dios está viendo la película como cuando nosotros vemos un partido de fútbol que está repetido y no queremos que nadie nos diga quién gana o quién está ganando o quién ganó porque ya terminó el partido. Y nosotros estamos frente a la televisión y estamos ahí nerviosos. Y la esposa y los hijos saben quién ganó y miran al papá y dicen, pocha, viejo, está sufriendo de más si ganamos. Está sufriendo de más si ganamos. Y ahí estamos nosotros tensos. Pero si nos dan el resultado, ¿qué gracia tiene? Pues les digo algo, Dios sí conoce el resultado de tu vida. Y si tú tienes concepción, tienes entendimiento de Dios, tienes amor por Dios, si sientes realmente cómo Dios te ama, no tienes que estar nervioso porque el partido está ganado. Las puertas del cielo están abiertas. Jesús murió para eso y tú lo crees. Por lo tanto, cuando Él te ve que estás sufriendo por el tiempo que estás pasando, difícil, y Él sabe cuál será tu fin, y realmente será tu inicio de una vida que ni siquiera te imaginas. Y Él te está diciendo, no te preocupes, el partido ya está ganado, y tú eres parte del festejo, de la alabanza y la gloria para aquel que ganó en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué le dio certeza a Pablo luego de decir en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia?
Ahora Pablo tenía un conocimiento de lo que era en el vientre. Pablo ahora podía ver que Dios le había elegido en el vientre. No. Pablo, al saber que ahora estaba en la gracia de Dios, gracia significa el favor inmerecido que Dios nos da. Pablo podía pensar, si ahora en este momento estoy salvado por Cristo, entonces lo estuve desde el vientre de mi madre hasta hoy y lo estaré hasta el fin. Por eso dice Pablo, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Si es el amor de Cristo el que me atrajo, el que me capturó, el que me llamó, el que me apartó. Eso significa me santificó. Si Él hizo eso con su mano poderosa, ¿quién me puede separar del amor de mi Dios y mi Señor? ¿Quién? Ni aún mi propio pecado puede, porque Él es el que perdona, Él es el que limpia, Él es el que restaura. El partido está ganado. Y mientras pasamos por acá, quizás en algún momento tú también te has expresado como Jeremías. ¿Por qué no me mató en el vientre? ¿No es cierto? ¿Alguna vez lo has dicho? ¿O casi por ahí andas? Porque el dolor es demasiado. Pero te digo, ten paciencia. Y la paciencia que debes tener no es esa paciencia que aguanta todo porque sí. Tienes que tener una paciencia que tiene conocimiento de lo que Dios hizo en ti y por ti, para la gloria de Dios. Tú estás en el libro de la vida del Cordero. Has sido inscrito en el libro de la vida. Y cuando se pase lista, tu nombre va a aparecer ahí. Van a llamarte por tu nombre. Y no es por tus méritos, ya lo hemos dicho. Es por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios en tu vida, por la fe que te ha dado Él para creer y aceptar el sacrificio que dio por ti y por todos los que en Él creen. Que Dios te bendiga.